Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, te mereces tu lectura bonus, ¿vale, Tauro? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido bisonte. También, mi bisonte, si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale, bisonte? Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco de cuarzo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Empezamos, Tauro. Muy bien, mi querido bisonte. Dime, mi querido Tauro, si tú estás sintiendo algún tipo de molestia, posiblemente puede ser lo que es en el brazo o en algún lugar de tu cuerpo, cariño. ¿Por qué, Richard? Porque he visto que te envuelve como... No sé si vosotros alguna vez han visto una oruga que tiene como muchos vellitos, que parece como si fuera yo que sé un erizo, pero hay orugas así. No sé si tú lo has visto, ¿vale? Pero yo he visto, bisonte, que esas orugas es como que empiezan a apretar lo que es tus articulaciones, tu brazo, tu pierna. Entonces, siento que muchos de vosotros quizás actualmente están teniendo algún tipo de molestia. Y si esto me lo refleja lo que es con el cuenco de cuarzo, en primer lugar yo recomiendo siempre que se vayan a ver lo que es a un médico, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tarot no resuelve todo, cariño. Pero una vez que tú vas al médico, descartas todo, ve al médico, cariño. Si me dice Richard, he ido al médico, el médico me dice que todo está bien, que a lo mejor yo he hecho lo que es un mal gesto, pero a mí me sigue doliendo. Puede ser también el tema de las energías, bisonte. Si tú has tenido algún tipo de discusión o algún tipo de problema con alguien o has estado arrastrando algo negativo lo que es en tu vida relacionado con los problemas, posiblemente esto, cariño, se ve afectado lo que es con estas molestias, mi querido bisonte. Dime, Tauro, si te ha pasado, no digo para todos, pero hay un grupo que te he visto en la playa, ¿vale? Y es como que en ese momento te ha llegado un mensaje, has conocido a alguien, pero ha sucedido algo muy impactante que es para tu vida, en la playa. Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, nos dicen también tu suerte. A lo mejor de repente puede ser que tú en este momento me estás viendo y estás en la playa, cariño, acompañado de una persona muy especial. ¿Por qué he visto esto, Tauro? He visto esto. El otro mensaje que te puedo decir, mi querido bisonte, a ver la cámara, ya está, ya apareció. El otro mensaje, mi querido bisonte, también que te puedo decir, es como que tú me dices, Richard, hay un grupo de ustedes que se está recuperando anímicamente, pero tú quieres saber lo que es una verdad. Tú quieres como encontrar respuestas, cariño. Y veo que me dice Richard, tengo un motor y motivo para seguir adelante. Quieres buscar una verdad, bisonte. Y esto implica, mi querido Tauro, que a lo mejor de repente muchos de ustedes tengan que cerrar lo que es un ciclo, Tauro. ¿Vale? Es como que
vas a descubrir esa verdad, has descubierto esa verdad, pero esto implica, cariño, empezar otra vez desde cero. A lo mejor de repente te has enterado que una persona te estaba traicionando o que una persona pues simplemente no era trigo limpio. Vamos a preguntar también con las cartas para descartar, cariño, si las molestias que tú estás teniendo solamente está relacionado con las energías o si hay algo más, ¿vale? Carta guía, carta consejo. Recuerda que es una lectura bonus y las lecturas bonus son más espirituales. Vamos a ver, bisonte, carta guía, carta consejo para mi Tauro. Tenemos lo que es la carta del carro. La carta del carro representa rescate, representa viaje y también representa lo que es tu intuición, cariño, tu intuición. Yo lo que siento, bisonte, que muchos de ustedes me dicen, Richard, en estos momentos yo quiero salir adelante, yo quiero encontrar mi camino, yo quiero lograr lo que es un propósito porque tienes de repente un motor emotivo que puede ser lo que es la familia Tauro, ¿vale? La familia. Para ti es muy importante en estos momentos, bisonte, que se solucione un problema relacionado por la familia, ¿vale? Quizás de repente para su tranquilidad, su estabilidad, es muy importante. La carta del carro te dice, Tauro, va a haber rescate para ti. Tú tienes que continuar, no te rindas, bisonte, y tienes que hacer caso de tu intuición, te está diciendo. Muchos de vosotros, Tauro, ¿te ha pasado alguna vez que cuando estás preocupado o preocupada, a veces sientes como una vocecita interna que te dice, no te rindas, continúa para adelante, o simplemente llega como un mensaje a la respuesta que tú estás buscando? Hay un ángel, mi querido bisonte, que te está cuidando, ¿vale? Hay un ser de luz que te está cuidando, o simplemente te van a entregar o te van a ayudar entregando algún tipo de mensaje a través de tu intuición. Tienes que estar atento o atenta a lo que es a tu intuición. Porque la carta del carro representa Cáncer y representa lo que es a la intuición. Signos. Me sale un Libra, me sale lo que es un Piscis, me sale un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, bisonte, vamos a ver. Iniciales, cariño. Siento que estás siendo como una esponja, estás a flor de piel, cariño. Estás sintiendo las energías, tu intuición te quiere entregar algún tipo de mensaje. La letra I, la letra F, la letra M o W. Tú solamente toma lo que es tuyo. Un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Dice, años de luz. Ha llegado la hora de practicar los sueños conscientes y los viajes astrales. Su alma necesita alcanzar el reino de los ángeles para realizar su ascensión a la luz divina. Cuanto más practique la meditación, menos le costará abandonar su cuerpo físico y salir a explorar otras regiones, mi querido bisonte. Vale. Esto tiene un mensaje muy especial, Tauro. Cuando uno está lo que es en paz con uno mismo, cuando tú ya prácticamente no te lo tomas tan a pecho los problemas, porque recuerda que la intensidad de los problemas nosotros lo ponemos, cariño, el grado de intensidad. Si tú quieres un problema te afecta, lo que es a tu vida al 100%, y si no, pues simplemente, cariño, busca lo que es solución. Entonces, bisonte, dime, mi querido Tauro, que si tú en algún momento, quizás este mensaje no es para todos, pero sí para un grupo, dime si en algún momento tú, Tauro, has tenido un sueño en la cual no encaja lo que es a esta realidad, ¿vale? ¿Cómo así, Richard? A lo mejor de repente has soñado que estás en otro cuerpo, que estás en otro género. Si tú eres mujer, de repente te sueñas que eres como un hombre. Si eres mujer, viceversa, hombre, viceversa, ¿vale? Pero te ves en otro lugar, cariño. Inclusive lo que es en otra época, bisonte. En otra época. ¿Qué me están diciendo con esto, mi querido Tauro? Que muchos de vosotros vienen de reencarnaciones, de vidas pasadas, Tauro. De vidas pasadas. Y quizá de repente, cariño, estás lo que es en este presente porque hay algo que aprender todavía en tu vida. O simplemente, cariño, puede ser que tú has sido muy especial en una vida pasada también. ¿Te has preguntado que a lo mejor de repente si tú dominas algo, algún tipo de tema, cariño, es porque a lo mejor tú en otra vida ya te desenvolvías en esto? O que a lo mejor de repente, corazón, las energías te están diciendo de que tú quizás tienes algún tipo de don,
A lo mejor, yo qué sé, eras una persona que hacía sanaciones espirituales, era de repente un chamán, un tarotista, o yo qué sé, cariño, una persona que practica la magia, sea blanca o negra también. Pero me dicen que tú vienes de vidas pasadas, Tauro. Entonces, como tú vienes de vidas pasadas, mi querido bisonte, tienes un don. Tienes un don, Tauro. Vamos a ver qué tipo de don tienes tú, ¿vale? Voy a sacar una carta. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Tauro. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Tauro. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la estrella. El don que tú tienes, cariño, uno, está relacionado con las energías, ¿vale? Todo lo que esté relacionado con la magia, todo lo que esté relacionado con la intuición, con la sanación espiritual. Pero también está relacionado con la familia, Tauro. La familia. Para ti, cariño, es muy importante la unión familiar. O simplemente, cariño, tú has nacido para formar lo que es una familia. La carta de la estrella también representa lo que es a las llamas gemelas, bisonte. Quizás de repente tú, en este tiempo, más adelante, o de repente ya te está pasando, Tauro, tú vas a conocer a tu llama gemela. Y también todo lo que está relacionado con el fuego. Con el fuego, desde, vamos a suponer, desde personas que trabajan los metales, desde restaurantes, soldadores, yo qué sé, cariño, de repente algún tipo de maniobra con el fuego, todo lo que esté relacionado con el fuego, Tauro. Ese es tu fuerte, ¿vale? Cocinas, hornos, yo qué sé, industrias también que tiene fuego, todo lo que está relacionado con el fuego. O a lo mejor, cariño, me dice Richard, sí. Soy muy bueno con el fuego, pero en las parrillas, esas parrillas argentinas que hacen, ¿no? Entonces, todo lo que está relacionado con el fuego, pero sobre todo también lo que es la magia bisonte. Vamos a continuar, Tauro, vamos a ver qué más me quieren decir. El tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, cariño. Quiero que me den, por favor, información, porque he visto a Tauro que le envuelven unas orugas, su cuerpo, y tiene mucho malestar. ¿Por qué siento que Tauro de repente a veces le duele aquí, le duele allá, le duele por aquí? Vamos a ver. Cayó una carta. La carta de la sacerdotisa, bisonte. La carta de la sacerdotisa. Mira. Mi querido Tauro, esto está relacionado con las energías, ¿vale, Tauro? Con las energías. Puede ser de una forma directa o indirecta, porque no todo tiene que ser brujería. Yo voy a sacar más cartas. Tú solamente lleva lo que es el mensaje a tu terreno. Quizás para un grupo de ustedes, Tauro, puede ser que esas dolencias que tú estás teniendo es porque tienes problemas con la familia. Puede ser con tu pareja, puede ser con los hijos, puede ser de repente inclusive con los suegros, cariño, porque sale la carta de la sacerdotisa. También puede ser maldición. Alguien con la cual de repente tú te encuentras y pues simplemente tú no lo caes bien, Tauro. Simplemente no hay feeling, no hay química entre vosotros. No es necesario que tú hayas hecho algo en contra de ellos. No. Simplemente, cariño, que no te llevan. Pero para otro grupo de ustedes está relacionado con algún tipo de trabajo. Pero vamos a descartar, porque sale la sacerdotisa. La sacerdotisa, cariño, es una persona que cree mucho en la magia. Y es una persona que domina mucho esto. Domina esto, ¿vale? Y quizás por eso puede también estar vinculado con los amarres y también con los bloqueos. Porque yo te he visto que te envuelven unas orugas, cariño. Hay un grupo de ustedes, como también he visto que hay un grupo de ustedes que se va a llevar una sorpresa en un lugar donde está cerca la playa, cerca el mar. Tenemos lo que es la carta del 8 de Pentáculos. Esta situación, mi querido bisonte, alguien te lo ha comentado ya. Alguien te lo ha dicho, me dice, ¿vale? A lo mejor de repente una persona te ha advertido, a lo mejor de repente tú te has ido a echar las cartas o has preguntado lo que es información. Alguien ya te ha comentado de este tema, pero quizá de repente tú, cariño, lo has dejado de largo. Puede ser. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Y tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos, bisonte. Siento, mi querido bisonte, que esta situación que te habían comentado ya es como que tú no te lo has tomado tan a pecho o tan en serio, la cual haces bien. Haces bien, ¿vale, bisonte? Cuando uno se obsesiona con las cosas es cuando simplemente las cosas negativas no llegan deprisa. Entonces, pero te aconseja, mi querido bisonte, que te hagas una limpieza.
Hazte la limpieza del huevo, cariño. O simplemente haz una limpieza lo que es en tu casa, en tu templo. Si tú de repente has estado pasando por discusiones, por líos, cariño, posiblemente, mi querido bisonte, esa energía se ha quedado ahí. ¿Vale? Esto pasa mucho, Tauro. No, Richard, pero ¿cómo puede ser? Ahora estamos contentos. Es cierto que a veces tenemos problemas. Esa energía se queda ahí. Es una energía remanente, bisonte. Aunque sea una persona extraña, alguien que ha tocado tu puerta, te ha hecho lo que es una discusión, ha habido drama, bisonte ahí, esa energía se queda ahí. Tienes que hacer una limpia, ¿vale? Porque siento, bisonte, que muchos de vosotros a veces piensan, se preguntan, ¿por qué las cosas me salen mal? ¿Por qué de repente no me funciona esto? ¿Por qué cada vez que yo me siento entusiasmado, entusiasmada, algo tiene que pasar para que se estropee todo? ¿Por qué, cariño? Porque llevas una energía negativa. Tienes que hacerte una limpia, mi querido Tauro. Hazte una limpia, ¿vale? Si tú me dices, Richard, pero tú me dices que no lo tomes a pecho. Es cierto, no lo tomes a pecho, pero descarta. Hazte una limpia, Tauro. Vamos a continuar, mi querido bisonte. El otro mensaje también, mi querido Tauro, siento que a lo mejor de repente tú, en algún momento como que hay algún tipo de choque o no te pones de acuerdo, puede ser con tus padres, como también puede ser con los padres de ellos o la familia de ellos. Me dan a entender, Tauro, como que hay una persona mayor que siempre te está bombardeando, que siempre de repente te está diciendo cosas o para que tú de repente te desanimes a la relación. O de repente, cariño, tu familia simplemente no está de acuerdo tampoco con este contacto, con esta relación que tú estás teniendo. Pero siento que la familia y personas mayores intervienen mucho, ¿vale, bisonte? Vamos a continuar. Voy a cambiar de mazo. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver qué me dicen. Dice, separación. Se anuncia un periodo lejos de su pareja, mi querido bisonte, o posiblemente esto está pasando, ¿vale? Me dicen que es un periodo, no me dicen que es definitivo, Tauro. Si tú de repente en estos momentos estás separado o separada de tu pareja, esto no es definitivo. No es definitivo, ¿vale, bisonte? Esta persona volverá. Esta persona te buscará, bisonte, te buscará, pero todavía necesita tiempo, ¿vale? Necesita tiempo. Si tú de repente en estos momentos te estás separando recién, esto necesita tiempo, Tauro. ¿Por qué te digo que esta persona, al margen de lo que esté pasando entre vosotros, porque a lo mejor tú me dices, Richard, se ha portado mal conmigo, me ha dicho cosas horribles, no creo que esta persona vuelva, a lo mejor de repente, cariño, está ciego. Estás ciega. Recuerda que tú estás envuelta o envuelto en orugas. Tú tienes un bloqueo, cariño. Hay algo que te aleja de las cosas que tú más amas o simplemente de las cosas que tú deseas, bisonte. Sé que a lo mejor para muchos de ustedes me dice Richard, pero yo no creo en eso, Richard. Entonces, ¿para qué estás viendo el tarot, cariño? Si tú no crees, nada es por casualidad, cariño. Nadie se aparece en tu vida, como dicen en mi lindo Perú, por las puras. No. Todos estamos entrelazados. Si tú has llegado hasta esta lectura, es por algo, bisonte. Es por algo, Tauro, ¿vale? Entonces, Tauro, yo siento que esta persona también sufre, ¿ves? A pesar que tiene lo que es una armadura, a pesar que a lo mejor de repente no quiere mostrar su verdadero sentimiento, porque este personaje está con una armadura, este hombre. Aquí hay una mujer que sufre. También puede ser viceversa. Puede ser que ella se está portando muy fría, pero también puede ser él. Pero hay una armadura. Es como que quiere aparentar ante los demás que es más fuerte o simplemente, cariño, su orgullo le puede más. Pero este personaje, sea hombre o mujer, va a volver lo que es a tu vida. Va a volver, ¿vale? Paciencia, mi querido bisonte. Un consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. No sé si muchos de vosotros saben que yo me llamo Richard Jr. Y si es así, mi querido bisonte, dime quién de vosotros me está mencionando mi nombre en estos momentos. Porque estoy escuchando que me dicen Junior. Junior. ¿Alguien de vosotros sabe que yo me llamo también Junior? Y quizás de repente me menciona con ese nombre, ¿vale? Ya me dirás en los comentarios porque estoy sintiendo esa energía.
Mi querido bisonte, carta consejo, carta guía. Me vuelve a salir otra vez la carta de la sacerdotisa, cariño. Utiliza todo lo que esté a tu alcance y todo lo que esté a tu favor, mi querido bisonte, para sanar, ¿vale? Porque tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. ¿Te das cuenta? Hay muchas personas, mi querido bisonte, que quieren prácticamente llegar lo que es a tu vida. Hay muchas personas, mi querido bisonte, que quieren posiblemente estar lo que es a tu costado, pero en estos momentos, Tauro, tú necesitas sanar, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido bisonte, la sacerdotisa representa lo que es a una madre, o a un padre, o a un familiar también. Siento, bisonte, que alguien, un ser de luz, o si está vivo, está viva, siempre está rezando por ti, siempre está pidiendo por ti, mi querido bisonte. Yo quiero que tú te fijes muy bien en esta carta. Fíjate muy bien, bisonte, ¿vale? La carta de la sacerdotisa representa a una persona de elemento tierra. En primer lugar, puede ser Tauro, puede ser Virgo, puede ser Capricornio, pero se inclina más a Virgo y a Tauro. Se inclina más. Si tú te das cuenta, mi querido bisonte, la sacerdotisa representa a una carta evolucionada, una carta que ya tiene experiencia, una energía que sabe las decisiones para tomar, una persona, cariño, que cae de pies. Es esto, ¿vale? Es como si fuera el rey Salomón, una persona muy sabia, cariño. Pero fíjate muy bien, aquí hay muchas personas o muchas almas que quieren tocarte, bisonte. Quieren tocarte. Y estas almas, mi querido bisonte, no sé si se nota bien lo que es en la cámara, estas almas están condenadas. Aquí sale una mano. ¿Ves? Aquí sale una mano. Fíjate muy bien. Aquí hay una mano. Esta mano, mi querido bisonte, no te puede tocar. No te puede. Ya sea de repente porque estás protegida, estás protegido, cariño, o porque hay un ser de luz que te protege, mi bisonte. ¿Vale? Entonces, ¿qué me quiere decir como carta guía, como carta consejo? Ustedes, mi querido bisonte, están siendo protegidos por algo especial, por una energía, Tauro. Han intentado muchas veces prácticamente sacarte de esta tierra. Han intentado muchas veces hacerte daño, Tauro. Pero tienes dos pilares muy firmes, sólidas, cariño. Y estás como si estuvieras lo que es en un altar. Ellos no pueden tocarte, bisonte. Entonces, mi querido Tauro, ¿sabes qué siento, Tauro? Que a ti, por todos los medios, intentan hacerte daño. Por todos los medios, cariño. Y quizá de repente puede ser que muchos de ellos, cariño, logran lo que es un 10%, un 20%. Pero hay algo mágico en tu vida, Tauro. Alguien te libera, alguien reza por ti, alguien ora por ti, o simplemente tienes ángeles que te cuidan. Pero están constantemente, bisonte, haciendo hasta lo imposible con la magia para poder destruirte, pero no pueden, ¿vale? Por eso, o tú te has hecho una limpia, o tú tienes un amuleto, o hay algo desconocido, mi querido bisonte, que siempre te está cuidando. Y si esto no lo relacionamos todo lo que es en la magia, Tauro, posiblemente también hay muchas personas, bisonte, que te envidian. Hay muchas personas que no son felices posiblemente cuando tú muestras felicidad. Ellos intentan por todos los medios, Tauro, ponerte la vida de cuadritos. Hay alguien que siempre está intentando hundirte, siempre está intentando destruirte, mi querido bisonte, pero no puede contigo. No puede, ¿vale? Tú estás siendo guiado y guiada, cariño, por el buen camino, mi querido bisonte, pero lo intentan. Toda esa gente, Tauro, que intenta hacerte daño, se están condenando ellos solos, ellas solas, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo y al final, ¿qué pasará? Que llegará lo que es el karma en tu vida. Vamos a ver qué me dicen. Cariño. Las características. Entonces, mi querido bisonte, te recomiendo que te ayudes un poco. Hazte la limpieza del huevo. ¿Por qué? Porque a lo mejor para un grupo de ustedes el problema está relacionado también lo que es en la parte económica. Tienes bloqueos, tienes retrasos,
dinero que te llega se va como agua, parece que tuvieras una coladora en la mano o simplemente tus proyectos se bloquean. ¿Por qué? Porque hay orugas que te están envolviendo, cariño, parásitos que te están envolviendo. Vamos a ver, Tauro, características. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente estás lidiando, he escuchado como un maullido, como de perro, de gato. Cuando, por más que ustedes me digan, Richard, pero a lo mejor un vecino tiene por ahí perros o gatos, ellos perciben la energía, Tauro. Y yo te estoy diciendo que mucha gente se está condenando y cuando el perro o el gato empieza a maullar o a ladrar justo en esa lectura, te lo está confirmando, Tauro. Entonces, si tú de repente empiezas a ver en la lectura y justo en ese momento tu perro empieza a aullar, empieza a ladrar, o el gato, tu mascota se pone nervioso o nerviosa, te está confirmando esto, Tauro. Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente estás lidiando con personas de elemento agua. Hay una persona que se fue de tu vida, contacto cero. Esta persona puede ser trigueño o trigueña también. Este personaje tiene sentimientos por ti, pero su orgullo le puede más. A lo mejor de repente vive cerca de la costa, cerca del mar o en una isla. La carta de la sota de espadas. Hay una persona que está en un lugar donde actualmente hace fresco, hace frío también. Este personaje, cariño, quiere decirte algo. O tú de repente vosotros de repente están en ese lugar donde hace fresco, hace frío. Ese personaje cada vez que se encuentra contigo se pone nervioso o nerviosa. Le gusta vestirse de una manera muy formal, ¿vale? Siempre se cuida su vestimenta. A lo mejor de repente este personaje está en tus estudios también, o de repente vosotros trabajan juntos. Este personaje quiere decirte algo, pero tiene miedo que a lo mejor lo que te diga, cariño, lo único que reciba de ustedes es rechazo, ¿vale? No es mala persona, simplemente que tiene miedo a decirte algo. Vamos a continuar. Elemento aire puede ser Libra, Acuario, Géminis. La carta del 3 de oros. Con una persona con la cual tú te has separado, mi querido bisonte, especialmente los varones, cariño, están entrando lo que es en razón. Extraña mucho a la familia, extraña mucho de repente los momentos vividos, vosotros dos. Este personaje va a empezar a dar señales o simplemente se va a estar acercando más a ustedes. Quizá de repente, cariño, vosotros tienen como un lazo. Puede ser también lo que es en la parte económica, una propiedad, un negocio, etcétera, etcétera, pero también puede ser por los hijos. Algunos de ellos, cariño, son de cabello corto, se peinan por el costado, tienen la nariz un poco grande, como la mía, bisonte. Algunos inclusive un poco de barba o de bigote. Las mujeres, cabello castaño o cabello rubio, natural o pintado, muy trabajadoras, ¿vale? Y los hijos no superan los 15 años, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido bisonte. Muchísimas gracias, Tauro, por tu apoyo. Te recomiendo que hagas algún tipo de limpieza. Tú tienes algún tipo de bloqueo, lo que es en tu vida, ¿vale? Entonces, tienes que ayudarte. Hasta la vista, Tauro. Pero recuerda, hay algo desconocido que te cuida, que te protege, Tauro. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.